Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un pequeño video en donde abarcaremos sobre lo que es la reseña de la época colonial en Guatemala, lo que son la población y los grupos económicos que existieron, también la producción actual que hubo en esa época, que fue la agricultura, telas, artesanía y también la producción para consumo interno y otros medios que se utilizaron para la supervivencia durante la colonia. Como bien sabremos, la época colonial en Guatemala inició en 1824 y esta fue con la llegada de los españoles, ya que en el territorio formó parte del Reino de Guatemala bajo la Capitanía General y pues esta sociedad estaba dividida en clases. También podemos saber que la economía en ese entonces se sostenía en la agricultura y el trabajo indígena que hacían las personas y la Iglesia Católica era la que controlaba la educación y las culturas que podían existir. Aunque también hubo riqueza en ese entonces, las ciudades como Antigua también fue una etapa de desigualdad y también una etapa de explotación a las personas que marcó la historia hasta nuestra fecha de independencia que podemos saber que fue en 1821. En esta época colonial podemos encontrar aspectos muy importantes como lo que fue la población, porque la población estaba conformada por clases sociales y entre ellas podemos encontrar las que podemos ver a continuación. Entre estas podemos encontrar en primer lugar a los españoles peninsulares, que ellos fueron los que vinieron a asentar primero a Guatemala y ellos constituían el grupo económico dominante. También ellos controlaban el comercio de exportación, las instituciones de gobierno y los recaudos de tributos, ya que ellos eran los que tenían el poder más grande en esta época. De ahí podemos encontrar a los mestizos, que estos fueron como pequeños productores y comerciantes que también participaron en las artesanías y su papel económico fue variado, ya que algunos trabajaban en haciendas, otros producían en talleres o mercados. Aunque no tenían grandes fortunas, estos también fueron importantes durante la economía interna. Podemos seguir también con los criollos, que estos eran terratenientes y hacendados porque poseían plantaciones de cacao, añil, caña de azúcar y cochinilla. Estos también algunos administraban obrajes textiles donde trabajaban indígenas y mestizos. Ambos se podrían mezclar ahí. A continuación también podremos ver lo que fueron los indígenas en ese entonces, que ellos fueron la base de la producción en la economía, de la economía en la colonia, porque trabajaban en agricultura de subsistencia, que como pude mencionar al principio, producían para la supervivencia de ellos mismos, que también pudimos encontrar el maíz, el frijol y el chile, que fueron granos muy importantes, pero también en cultivos comerciales que se podían vender siempre, que eran el cacao, el añil y la caña de azúcar. También elaboraban textiles, cerámica, cestería y otros productos artesanales. Y por último tenemos a los afrodescendientes mulatos, que se integraron a la economía como mano de obra en haciendas, minas y trabajos domésticos. También podemos observar que su aporte fue fundamental en las zonas de producción agrícola y muchos estaban ligados a la servidumbre y oficios urbanos. También en esta época colonial podemos encontrar también lo que fueron también los grupos económicos en la época colonial, ya que también fueron muy importantes y entre ellos podemos encontrar el sistema monetario, el comercio del tiempo, la escasez de monedas y las monedas falsas. Ambas desarrollaban un papel muy importante ya que el sistema monetario se basaba principalmente en monedas coloniales españolas que fueron traídas, valga la redundancia, desde España.
y como el real de a 8, y estas monedas circulaban como medio de intercambio en las transacciones comerciales, ya que éstas las podían intercambiar por cosas que necesitaban algunas personas. También está el comercio que existió en ese entonces, que este sistema se basó en la idea de intercambiar bienes y servicios por unidades de tiempo en lugar de utilizar monedas. Un ejemplo claro podemos ver que un agricultor podría intercambiar una cantidad determinada de maíz por una hora de trabajo de un zapatero. De esta manera funcionaba. Y también está la escasez de monedas, porque a pesar de que esas monedas eran traídas de España, eran utilizadas como medios de intercambio y a veces su escasez era un problema porque las personas no podían contribuir o no podían obtener recursos básicos que eran importantes. Y por último, ya debido a ese problema, surgió el problema de las monedas falsas, porque a la hora de que ya no había monedas, la gente empezó a fabricar más y también que fueron conocidas como macoquinas, y estas eran de muy baja calidad y se producían tanto localmente como en otros lugares de América Latina. Y esta, pues su circulación afectó demasiado las transacciones comerciales y dificultaba la estabilidad del sistema monetario. Como bien podemos observar acá, abarcamos un poco sobre lo que fue la época colonial de Guatemala, pero también más adelante estaremos platicando sobre lo que es la población y los grupos económicos que existieron, como la producción de agricultura, telas y artesanía. Entonces, los dejo con la siguiente parte y muchas gracias. Hola a todos, espero que se encuentren bien y en esta oportunidad exploraremos lo que es la producción en Guatemala durante la época colonial. En la época colonial en Guatemala se caracterizó por un modelo de producción que unió prácticas indígenas que ya existían y la introducción por la corona española. Esta acción tuvo un efecto profundo en la economía, cultura y organización social. Y conoceremos las principales producciones que surgieron en la época colonial en Guatemala, como lo que es la agricultura. La agricultura fue la base económica esencial de Guatemala en la época colonial, sustentada en sistemas de trabajo basados en la encomienda, así como la esclavitud indígena y africana. Entre los cultivos predominaba lo que es el añil, el cacao, la caña de azúcar y el tabaco. El cultivo de añil era el producto agrícola colonial más lucrativo en Guatemala, ya que por su colorante que se utilizaba para telas, su cultivo intensivo requería técnicas especializadas y una gran cantidad de mano de obra, lo que se representó como una explotación indígena en las haciendas. La caña de azúcar se extendió en la segunda mitad de la época colonial en áreas con sistemas de riego ya construidos por las comunidades indígenas. A esto se lo conoce como apantes, generando una industria local para consumo y exportación, aunque predominó más la Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad, para continuar con el video, exploraremos lo que es la producción en Guatemala durante la época colonial. En la época colonial en Guatemala se caracterizó por un modelo de producción que unió prácticas indígenas preexistentes con las introducidas por la corona española. Esta acción tuvo un efecto profundo en la economía, cultura y organización social. Ahora conoceremos las principales producciones que destacan, como es la agricultura, producción textil y artesanía. La agricultura fue la base económica esencial de Guatemala en la época colonial, sustentada en sistemas de trabajo basados en la encomienda, así como la esclavitud indígena y africana. Entre los principales cultivos tenemos lo que es el añil, la caña de azúcar, el cacao y el tabaco. El añil era el producto agrícola colonial más lucrativo, ya que se usaba como colorante para telas. La caña de azúcar se extendió en la segunda mitad de la época colonial en áreas con sistemas de riego ya construidos por las comunidades indígenas,
A estos sistemas se le conoce como apantes. El cacao y el tabaco. El cacao sirvió para la producción de chocolate en Europa y el tabaco para la producción de puros y consumo local. Cabe recalcar que estas actividades agrícolas fueron realizadas con fuentes de trabajo forzadas y sometidas a la estructura colonial de propiedad y producción. Ahora conozcamos acerca de lo que es la producción textil. El tejido y confección de telas constituían una tradición ancestral que sobrevivió e interactuó con elementos españoles durante la colonia. La actividad textil fue esencial para la identidad social y económica. Las herramientas y técnicas ancestrales. El telar de cintura o palitos, instrumento utilizado en la elaboración de textiles, así como los tintes naturales, como lo que es la cochinilla. Influencias y transformaciones coloniales. Durante la colonia se introdujo el telar de pedal, técnicas de teñido industrial y nuevos diseños influenciados por la tradición hispánica. ¿Y cuál es la importancia social y económica de la producción textil? La producción textil contribuyó a la economía familiar, especialmente en las mujeres indígenas, y tuvo un valor en el comercio local y regional. Ahora conozcamos lo que es la artesanía. Los artesanos de la colonia trabajaron en un marco que definían los oficios, aseguraban la calidad y controlaban la competencia en la ciudad de Guatemala y otras regiones. Diversidad de productos y técnicas. La artesanía abarcó desde piezas en cerámica, textiles, objetos de platería, tallas de madera hasta productos de cuero. Muchas de estas manifestaciones adoptaron técnicas europeas y mantuvieron otras indígenas, adaptándose a la demanda colonial y exportación. Rol de la artesanía en la economía local. La producción artesanal era tanto una actividad comercial como un complemento económico para las familias indígenas y mestizas. Espero que hayas ampliado tu conocimiento y gracias por tu atención. Otro de los temas es ¿qué es producción de consumo interno? Es el proceso de compra y venta dentro de un territorio determinado, pero el proceso de consumo interno en la época colonial se refería a la producción de alimentos para el consumo de las personas. Entre ellos entraban el frijol, el maíz, el trigo, arroz, legumbres y frutas. También estaban entre los otros como el café y el cardamomo, que eran esenciales para la economía en aquel tiempo. Otro tema que vamos a hablar es sobre qué medios utilizaban en aquella época para la supervivencia. En primer lugar, entraba la alimentación. Era la base misma de supervivencia, que fue el principal instrumento que permitió que los habitantes siguieran con vida en aquel tiempo. También estaba según la mentalidad de las personas. Desempeñó un papel fundamental en la formación de la identidad social, ya que les permitió a superar todo aquel proceso que tuvieron que vivir en aquella época. También está a través de la unión de los afectos, las capacidades biológicas y reproductivas. Aquí nos quiere dar a entender que en aquel tiempo las personas se casaban por conveniencia, ya que necesitaban complacer sus necesidades, tanto eróticas como para sobrevivir, que se desempeñaba como un elemento esencial para la existencia, ya que buscaban que siguiera sus legados como personas y no se quedaran en aquel tiempo. En conclusión, podemos decir que la época colonial marcó de manera significativa la sociedad guatemalteca en sus aspectos socioculturales, transformando estructuras sociales, costumbres y tradiciones, dando un desarrollo a la producción agrícola, artesanal y textil de la época colonial, y fue esencial también para la supervivencia de sus habitantes, evidenciando una economía de subsistencia. Agradecemos por todo y por ponernos atención. Gracias.